Cari. Voy a empezar a compartir pantalla. Ustedes me van avisando por el chat o por el micrófono si se está proyectando la pantalla. Bueno, este es mi Perfecto. escritorio. Creo que se ve bien. Sí, perfecto, ahí se ve el escritorio. Bien. Creo que podríamos mencionar el código de conducta. Ah, ¿Puede sí, ser? ahí vamos. Bien, ahora que... Gracias, Jan, por recordármelo. Ahora que estamos grabando y que estamos en línea, damos pues comienzo y bienvenida a estos talleres introductorios a la ciencia de datos con R, una iniciativa de R-Ladies Mendoza, la cual está compuesta de 4 módulos o talleres. Hoy es el inicial, que es una introducción al lenguaje de programación, que es R, seguido mañana del de manipulación de datos, el jueves el de visualización de datos y finalmente el viernes el de la confección de informes con Quark, ¿sí? Este, Damos por entendido, por sentado, que al estar participando de este evento aceptan el código de conducta o principios de convivencia de R-Ladies. Desde nuestro espacio nos dedicamos a proporcionar una experiencia libre de acoso para todos, entonces no toleramos el acoso de los participantes en ninguna de las formas posibles, ya sea de manera online como offline, y si entienden que haya alguien que les esté incomodando, nos pueden escribir por mensaje privado en el chat y vamos a hacernos cargo lo más pronto posible. Así que bueno, esperamos que todas lo acepten al código. Acá en el chat Jan lo compartió para que lo puedan tener en cuenta. Así que, bueno, dada esa introducción, ya vamos a ir dando inicio a lo que es la presentación. Ahí se ven las diapositivas, ¿cierto? Si me lo pueden confirmar. Sí. Bien, buenísimo. Bueno, este es el primero de los 4 talleres. Es una introducción al lenguaje de R. Acá tenemos una pequeña descripción sobre R-Ladies Mendoza. R-Ladies forma parte de una organización mundial para promover la diversidad de género en la comunidad de R, es decir, dentro de todos los capítulos existentes, el de Mendoza es uno más de tantos, ya que R-Ladies es una comunidad global. En cada localidad pueden existir distintas de estas instancias, entonces siempre está bueno que chusmeen desde sus propios lugares también si quieren involucrarse, contactarse con alguien en la medida que les guste. Invito a admitir a Juan, ok. Acá tenemos en esta misma presentación que las vamos a compartir acá en el chat por si después quieren. Para todo, así. Por si después quieren ir revisando acá nuestros enlaces, tenemos el Meetup donde se pueden ir enterando de las novedades de otros talleres, eventos, cursos, lo que vaya surgiendo. Un Twitter o X o como se llame, donde también hay novedades. Y bueno, avanzando, llevamos de una con qué es R. Y antes de continuar, quería preguntarles a ustedes si conocían el lenguaje, aunque sea de nombre, si lo han utilizado. Eso, antes de empezar a charlar lo que tenía preparado. Bueno, yo lo conozco de nombre, tengo como una idea bastante general. Entiendo bueno, la posibilidad del código abierto también permite construir gráficos y construir datos más, ponerle entre comillas, soberanos por la capacidad de originalidad también, pero no sé realmente mucho más nada, así que bueno. Va por ahí, igual, gracias. Bueno, R es eso que dice Amalia también. Vamos a ponerle un poquito del contexto del que conocemos, que R sí es un lenguaje de programación estadístico de código abierto, lo utilizan profesionales de diversos campos realmente. Una particularidad de R y que nos ha interesado para tener en cuenta que por alguna razón las ciencias sociales y la sociología es como que han abrazado este lenguaje, han dicho,
me gusta, y hay una gran comunidad también de personas que trabajan en R desde las ciencias sociales, sean ciencias políticas, comunicación, sociología, etcétera. Entonces eso es algo que también está bueno tenerlo, nos permite el trabajo multidisciplinar entre distintos campos del saber. Contexto también, estos talleres se enmarcan en lo que son las prácticas profesionales de quinto año de la licenciatura en Sociología. Esto ha sido una propuesta de proyecto de intervención, así que bueno, también para que se sepa un poco otra pata de donde nace y surge esta iniciativa, ¿sí? Además de la función de R. Ladies Mendoza, también ha sido esto de también traer a la Facultad de Ciencias Políticas y a las carreras de esa misma institución estas herramientas, reconociendo por ahí las limitantes que traen pagar una licencia de Atlas TI, que es para analizar datos cualitativos, o de SPSS, que también es para analizar datos cuantitativos. También tener en cuenta que entre S y R hay una cuestión ahí de que son lenguajes primos o hermanos, si se quiere. Eso ya también lo voy a contar. Y bueno, R tiene una comunidad que aglomera muchos paquetes y repositorios, como también artículos de investigación y divulgación, que es el CRAN, que bueno, acá como dice, aloja miles de paquetes POS, o paquetes open source y libres, que bueno, nos permiten analizar, modelar, visualizar datos y mucho más. ¿Sí? Acá esto también quería hacer un pequeño repaso sobre la historia de R, ¿sí? R se origina en S, de hecho cuando ustedes vayan chusmeando R y vean algunas funciones base, en la descripción de los mismos van a encontrar que dice que parte esto del código nativo de S3 o S4, que son las distintas implementaciones del código de S, ¿sí? Y este lenguaje fue desarrollado en los laboratorios Bell, que han sido quienes crearon el sistema operativo Unix, del cual parte Linux y Mac y otros tantos, y también ahí se desarrollaron no me acuerdo si eran los microprocesadores o los transistores, en fin, es un laboratorio importante a tener en cuenta. Es recién en 1992 que empieza a aparecer R de la mano de estos señores, Ross Ikaha y Robert Gentleman. En el 95 surge una versión ya inicial y es en el 2000 en donde ya tenemos una versión estable de R. Es decir, que tenemos bastantes años ya del lenguaje, o sea, que sigue todavía en uso, por lo cual es importante saber que es vigente, ¿sí? Y actualmente está siendo desarrollado por el Art Development Core Team, que bueno, eso después lo pueden ir investigando. Y bueno, además de otras personas o instituciones que de manera independiente generan sus propios paquetes. Más adelante vamos a ver uno que es la librería de la EPH, que quienes vengan del campo de las ciencias sociales pueden estar familiarizados, que es sobre la encuesta permanente de hogares. Bueno, en fin, para que sepan que hay de todo. Vamos avanzando ahora. Acá tenemos algunas justificaciones de por qué usar R. R es distribuido de manera gratuita a través de la licencia pública general de GNU, que es la que permite la utilización del software tanto en su modificación y en su distribución según lo convengan las personas partícipes. Y bueno, podemos estudiar el mismo código, crear nuestras propias versiones del lenguaje y no tenemos límites para usar R. Es decir, que en términos, por ejemplo, institucionales, supone cierto ahorro en el pago de licencias también, pero bueno, así como están los pros, están las contras. Tal vez una contra de eso es que, a diferencia, por ejemplo, de usar los paquetes Office de Microsoft, en donde tenemos asistencia, una persona a la que llamamos y le comunicamos un problema técnico y nos lo pueden resolver. Por ahí lo que sucede en estos lenguajes POS es que tenemos que esperar que alguien solucione estos problemas o hacerlo un emisme para que lo tengan en cuenta. De todas maneras, también hay instancias privadas que forman parte de la comunidad de R y que ofrecen servicios y productos y soporte, entre ellas POSIT, que es un rebranding de una empresa que previamente se llamaba RStudio, de la cual recibe el nombre un programa en el cual utilizamos R, ya lo voy a ir contando, pero para que tengan en cuenta esos detalles, ¿sí? Acá vamos ya de una a los bifes. Si han tenido la posibilidad de revisar el material, el programa que está alojado en un repositorio de GitHub, tal vez ya pudieron ir viendo para ir bajando el programa de R. El IDE
o la interfaz de programación, que es RStudio, y también Quark. Ya voy a ir explicando qué es cada cual. Es importante que los tengamos instalados para ir realizando las prácticas, o bien para que después ustedes al finalizar la clase puedan retomarlo por su cuenta e ir experimentando con el programa. Les voy a contar un poquito. R es el núcleo, si se quiere, de todos los procedimientos que después vamos a realizar en RStudio. Ese es el motor, por así decirlo, y RStudio es aquella interfaz que nos permite controlar R de una manera mucho más práctica que ejecutarlo en consola. Si instalamos R ahora, sin los demás programas, vamos a poder utilizarlo, pero va a ser un poco engorroso para un flujo de trabajo típico en análisis de datos, ya que es como que no se almacenan estos scripts, son efímeros, es decir, que tan pronto como ejecutamos, no sé, la media de la variable edad en una base de datos, eso ya lo vamos a perder. RStudio nos permite conectarnos a una consola y a un editor de texto en el cual vamos a ir introduciendo nuestro código, documentándolo, y lo vamos a tener guardado permanente, y eso nos permite reutilizarlo y que otras personas también lo reutilicen, ¿sí? Y por último, cuarto, que esto es algo relativamente nuevo en lo que viene a ser este mundo de R, pero también que ahora, bueno, contexto. POSIT se cambió el nombre, o sea, RStudio se vino a llamar POSIT ahora porque quiere ser una plataforma integral de ciencia de datos. Ya no es solo R, ahora admite también Python, que no sé si les suena, es otro lenguaje de programación orientado a objetos, pero que va más allá de la programación estadística, podés hacer más que eso. Entonces, como también tiene virtudes en ciencia de datos, la gente de RStudio no se quiso quedar atrás, hicieron el rebranding a POSIT y ahora permite también usar Python. Es decir que cuarto permite trabajar tanto con R como con Python y se encarga de generar documentos, los renderiza para poder compartir nuestros análisis de datos, ¿no?, en un formato como un HTML para publicarlo web, en un docs, es decir, un archivo Word para compartirlo también y que lo editen otras personas, en PDF, en fin, muchos formatos para documentar los procesos, ¿sí? Para eso sirve Quarto, anteriormente, sigue vigente, otro formato de archivo, no me voy a detener mucho en esto porque esto igual lo vamos a estar viendo en el último taller que vamos a presentar, así que ahora no se mareen, solamente lo cuento para que sepan a qué nos referimos, ¿sí? Bueno, vamos acá de una con qué incluye R, con qué podemos trabajar y cómo luce eso cuando lo introducimos. En R, quiero que sepa que esto no es una lista exhaustiva ni nada por el estilo, solamente acá hemos puesto unas pinceladas de cositas que podemos manipular o utilizar. Acá donde dice valores, que nos referimos a la unidad mínima de trabajo, que dice clase numérico, carácter, cadenas, más bien hace referencia a como la unidad mínima con la que trabajamos y que hace referencia a los tipos de datos que soporta el lenguaje, ¿no? Es decir, tenemos distintos datos, tenemos de tipos enteros o integer en inglés, tenemos numéricos, tenemos cadenas o caracteres, tenemos datos de tipo factor, de tipo lógico, NA y null. Cada uno de estos datos, R los interpreta, así como son esos mismos componentes, pero usualmente los vemos en conjunto dentro de otros tipos de estructuras de datos, como por ejemplo pueden ser los vectores. Los vectores que acá hemos definido como variables o conjunto de valores, se refieren a una estructura de datos de una sola dimensión, como podría ser la columna de, de un, de un Excel, ¿no? De una tabla de datos en la que tengamos, y que tiene la particularidad de que también entre sus propiedades tienen que ser de un mismo tipo de datos. Es decir, si lo pensamos como si fuera la columna de un Excel, todos esos datos, si representan la edad, solamente van a poder ser números, por así decirlo, ¿no? De todas maneras, lo que hace R internamente es
algo que se llama coerción implícita, es decir, que si tenemos datos de distintos tipos, R fuerza a que todos sean de la misma denominación. Es por eso que estos son, entre sus propiedades, datos de tipos homogéneos. Así que si tenemos, por ejemplo, un vector, que ya después les voy a mostrar un ejemplo, que tenga un texto, un número, que tenga también un dato de tipo lógico, en fin, lo que sea, va a forzar todo en primer lugar como un dato de tipo numérico, y si está ausente el dato de tipo numérico, va a pasar a formatearlo, no me acuerdo en cuál otro, pero en sí, para que sepan, es de un solo tipo de dato, y eso R se encarga de que sea así. Es una de las propiedades del vector, no se puede cambiar. Después tenemos las funciones, que acá lo hemos definido como una operación computacional que nos permite resolver problemas por medio de argumentos y parámetros. R cuenta nativamente con un montón de funciones para trabajar, más que nada en el campo de las estadísticas, ¿no? Como la media estadística, la mediana, la moda, podemos realizar sumas, restas, divisiones, raíces. Bueno, en fin, podemos ver a R como una calculadora, por un lado, las funciones que ella trae, pero también con un plus extra de que podemos después ampliar las capacidades que trae R gracias a librerías que traen nuevas funciones según las necesidades que tengamos ya para trabajar con, por ejemplo, no sé, imágenes, una función que tome la distribución de colores de una imagen y las represente después en una tabla, ¿no? Por así decirlo, valores de R, de G, de B y así sucesivamente. Bueno, ya después están los objetos, acá que está definido como el objeto más importante de R, a los cuales podemos asignarle distintos contenidos. Ya después les voy a mostrar ejemplos de todo esto, no se preocupen. Que es lo que también por ahí pueden encontrar que llamen como variables. Es simplemente imagínate como una cajita en la cual adentro guardamos cosas. Supongamos un objeto que se llame suma peso. No sé, poco descriptivo. Y que adentro contenga una función llamada peso, ¿cierto? No, una función llamada suma, y que en esta suma reciba de argumentos distintos pesos y que dé por resultado el valor de esa suma aritmética, ¿no? Ya les voy a mostrar nuevamente. Y por último tenemos acá, les digo, no es una lista exhaustiva, hay más después para que sigan viendo, pero por una cuestión de practicidad dejamos esto que son los data frames, que de manera como vulgar podríamos decir que son bases de datos. Esto me van a matar algunas personas, analistas de datos, porque no es lo mismo un data frame o una base de datos, son cosas distintas. Pero por facilidad decimos que es un objeto que contiene filas o casos, columnas o variables relacionadas entre sí. Nuevamente vuelvo al ejemplo del Excel, que son estas tablas en las que tenemos distintas observaciones, casos o registros, y variables o columnas de las cuales estamos midiendo alguna característica de esta entidad que está en la fila, ¿no? O sea, que tenemos peso, edad para cada persona. Bueno, en fin. Estos son datos de tipos rectangulares, son más flexibles que las matrices, que bueno, esto ya es un concepto matemático, ¿no? Que están compuestas por vectores. Y ya que nos permiten almacenar datos de distintos tipos. Son heterogéneos los data frames, a diferencia de las matrices, que solamente admiten números. Y además, igual vale la pena recordar que lo que son las columnas, ahí sí, de todas maneras van a ser datos siempre del mismo tipo. Nuevamente, el ejemplo de peso solamente va a admitir números, el ejemplo de nombre solo va a admitir cadenas de texto, y en fin, es un objeto bastante flexible. Acá hay algunos ejemplos de cómo son representados esto en R, ¿no? Los valores, esto es un tipo numérico, solamente lo podemos cargar como un 1. Esto es un dato de tipo carácter o cadena de texto. Las comillas indican que es interpretado como una cadena de texto, y acá está la palabra 2. Acá tenemos un número, pero entre comillas, lo que lo convierte en realidad en una cadena de texto o un carácter. Y acá también, entre comillas, tenemos este contenido que dice 2 palabras, que también hace referencia a una cadena de texto. ¿Sí? Estos son
algunos de los datos con los que podemos contar. Como les digo, ya después tenemos datos de tipo lógicos, que digan, por ejemplo, mayor que, menor que, verdadero, falso. Ya eso después lo van a ir viendo también en la práctica. Acá tenemos los vectores, que es estos elementos que yo decía que pueden representar las columnas dentro de un data frame o un conjunto de datos, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos que para crearlos tenemos que introducir una C y entre paréntesis vamos introduciendo los valores separados por coma, ¿no? Acá donde dice 1, 2, 3, 4, 5 son simplemente números, pero bien podrían ser cadenas de texto o caracteres, ¿no? Como por ejemplo perro, entre comillas, coma gato, y acá tenemos un vector que tiene datos de tipo texto, ¿sí? Acá las funciones, estos son algo bastante básico, que es, por ejemplo, la función suma, que al introducir 5,5,5, nos hace la suma de estos tres elementos, que da por resultado 15. Después summary, que es una función que nos permite tener un vistazo de los datos, de los tipos de datos que tiene, por ejemplo, este conjunto que dice datos empleados, que es ficticio, y nos da información respecto a qué tipo de datos es una columna, algunos estadísticos, en fin. Esto es un objeto. Los objetos se pueden hacer de esta manera, les damos un nombre descriptivo. Hay una convención, un estilo en que se hacen en minúscula los datos y que no tienen que chocar con nombres de funciones como sum, con el asignador igual. Guardamos dentro de animales, por ejemplo, un vector de datos textuales que dice perro, coma y gato, ¿cierto? Este no es el único asignador que existe para definir un objeto. También podemos usar esta flechita. Esto ya es algo que introduce una librería, que vamos a ver en un rato, ¿sí? No se asusten, hay muchas formas. Y acá un data frame lo podemos construir, por ejemplo, por la función data.frame y le podemos pasar distintos vectores guardados en objetos para crear un conjunto de datos. En este caso tendría la columna nombre, edad y peso, ¿sí? Y ya por último, les cuento esto para cuando ustedes estén usando R en su compus, que pueden ver ayuda de cada función o paquete, librería, introduciendo esta función que se llama library, que esto importa una librería llamada help, y acá pide ayuda sobre las funciones base. Help igual base, o bien también pueden introducir en la misma consola el símbolo de interrogación una vez para ver ayuda sobre una determinada función, y si lo introducen dos veces, R va a buscar dentro de todos los paquetes cuál coincide, cuál hace match con algún determinado paquete. Bueno, está. Perdón si me trae, pasa que me confunde cuando va entrando gente. Pero bueno, sigamos. Acá voy a dejar a mano algunas funciones útiles para explorar datos que usualmente se utilizan. Por ejemplo, está la función dim, que nos permite ver cuántas filas y columnas tiene una base de datos. Está la función callName, que nos devuelve todos los nombres de las variables en una base de datos, o bueno, conjunto de datos, mejor dicho. Tenemos la función str, que sería como structure o estructura, mejor dicho, que nos da una vista preliminar de la estructura de las variables o columnas de un conjunto de datos. Summary, que es la que les decía recién, o resumen, que nos da un resumen de medidas centrales para variables numéricas y características para variables textuales. Y la función class, que también nos permite ver el tipo de objeto que estamos utilizando, ¿no? Si tenemos una cadena de texto, nos va a devolver eso, carácter. Otras funciones útiles son la de len, que nos permite ver la cantidad de elementos guardados en un objeto. Por ejemplo, si usamos len en un vector que tiene
5 números, la longitud que va a devolver es de 3 porque tiene 3 elementos. Y así si fueran palabras también lo haría lo mismo si es una cadena. Tenemos la función table, que nos devuelve la frecuencia simple o bivariada de una variable ya de tipo cuantitativa. Esta función if.na nos devuelve true o false, o sea, verdadero o falso, ante la presencia o ausencia de valores na o perdidos dentro de un conjunto de datos o de una variable vista como un vector. Y esta otra función, que bueno, ya quedó acá, es la de min, que nos devuelve la media estadística de una variable, ¿sí? Bueno, estas no son todas las funciones nuevamente, esto solamente es un vistazo, una pincelada. Ustedes ya después van a estar viendo otras funciones en la medida que avancemos en el taller, pero esto es como para que sepan que son útiles. Y acá las tenemos de machete de paso en esta presentación que está disponible, la pueden ver, para que se vayan ya interiorizando con algunas funciones comunes. Acá abrimos otra sección que hemos denominado amplia gama de paquetes, porque como les digo, R por sí solo tiene bastantes funciones útiles para un trabajo, pero después las funcionalidades se amplían gracias a librerías específicas que traen conocimientos de otros campos, como les decía, si tenemos datos sobre, no sé, sismos, hay librerías para analizar, bueno, fenómenos sísmicos y así sucesivamente. Bueno, varios paquetes para lo que necesites. Bueno, R nos permite ampliar las capacidades. Acá voy directamente de una a hablar de la librería de PH. Dice que tiene por objeto facilitar el trabajo a aquellos usuarios y usuarias de la encuesta permanente de hogares de la INDEC que desean procesar datos en la misma mediante el lenguaje de programación R. ¿Saben qué? Les cuento. La librería PH ha sido construida también por varios cientistas sociales de acá Argentina. Está disponible para descargarse en los mismos repositorios de paquetes del CRAN de R, o bien se puede instalar también de manera externa por el repositorio de GitHub. Estoy usando mucha terminología, no es que esté dando nada por sentado, pero es que después lo vamos a ver en detalle, entonces por eso lo cuento con esas jergas. Y nos permite eh, justamente tomar los microdatos que hay guardados en el INDEC para la encuesta permanente de hogares, pudiendo definir el año de ese relevamiento estadístico, el trimestre en el cual queremos obtener esos datos, como también la onda del recorrido, ¿no? Esto ya, bueno, es un conocimiento más técnico que tiene que ver con las ciencias sociales o, bueno, de la economía también, la política. Así que, bueno, para más info también les conviene consultar directamente en el INDEC, donde van a tener un glosario más técnico de las variables con las que funciona la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Así que, bueno, digamos que si van a usar la librería esta, tienen que saber un poco cómo funciona la EPH. Acá tenemos después el Tidyverse, que es el paquete de paquetes. Es un ecosistema para realizar trabajos de ciencia de datos, ya que nos permite leer mayor variedad de datos, manipularlos con mayor flexibilidad que lo que permiten las funciones básicas de R, realizar visualizaciones, nos permite también recurrir a programación funcional por medio de la librería del gatito. Y bueno, en fin, ya esto, como son varios paquetes, vamos a ir viendo uno por uno en la medida que avanzamos con los talleres. Por ejemplo, en el de mañana, que es manipulación de datos, vamos a estar trabajando con dplyr, que son estas pinzas que nos permiten justamente seleccionar, filtrar, agrupar o resumir datos por determinadas variables. Con Tibol vamos a darle una mejor estructura a conjuntos de datos que estén almacenados en data frames. Con Reader vamos a importar archivos de distintos tipos, ¿no? Además de los Excel que tal vez estén más familiarizados, existen también otros tipos de archivos que se llaman CSV o archivos de valores separados por coma, que nos permite
bueno, son más livianos en sí que un Excel a veces, y bueno, los podemos manipular con estos. Ya bueno, tenemos otras librerías como tidyr, que también es como para ordenar los conjuntos de datos, y ggplot, que es para generar visualizaciones, ¿sí? Esto que les venía contando se puede instalar en el propio R, no es como que ustedes tengan que ir a una página y tocar clic en un archivo y se los instala como un programa típico de Windows u otro sistema operativo. Ustedes en la misma consola introducen esta función que es install.packages y entre paréntesis le ponen el nombre del paquete, en este caso tidyver, y lo que hace este paquete es descargar todas las librerías que forman parte del tidyverse, porque como yo les digo, es un ecosistema que funciona bajo los mismos principios de datos ordenados, sigue una gramática y una sintaxis común, lo que permite trabajar lo más armoniosamente posible entre sí estas distintas librerías, que son estas y otras más que se van sumando. Y bueno, cuando iniciamos R para cargar esta librería, siempre es necesario que importemos, y esto se hace mediante la función library, y metiendo acá el nombre de la librería, en este caso es el tidyver. Y bueno, acá yo he dejado un enlace para que vean todo lo que contiene este paquete de paquetes, ¿no? Acá hay otras librerías que se han ido actualizando, justamente tidyr, que nos permite limpiar datos con algunas funciones particulares. En esta página también van a encontrar acceso a un libro muy copado de R para la ciencia de datos, que también hay una traducción al español, yo solo al final se los voy a mostrar. Y en esta página, bueno, cuando la vayan chusmeando, donde dice Learn, por ejemplo, van a encontrar machetes o cheat sheet. A ver dónde es que están, Teaching Materials. Bueno, ya lo van a ir encontrando ustedes cuando vayan de a poquito interiorizándose. Bueno, les propongo ahora, antes de seguir avanzando, una pausa, si quieren, de 10 minutos para retomar a las 12. Así si quieren ir a buscar agua, calentar agua para un mate o un café, lo van haciendo y de paso yo descanso la voz porque con las Perfecto, alergias de los Jess. otros días. Nos estaban realizando varias consultas respecto a la instalación. No sé si querés mostrar por ahí algo, porque no, digamos, para instalar, en resumen, se tienen que bajar tanto R como el RStudio. Si querés abrir esas páginas web y los mostramos, y se instalan esas dos cosas, y luego lo que va a mostrar Jess es justamente claro, ahí en esa parte de las slides está el enlace. Lo de cuarto va a ser utilizado en el taller del viernes, ¿sí? Y luego Jess había mencionado varios paquetes o librerías, ¿sí? Que ya es cómo le vamos agregando toda esa funcionalidad extra a RStudio. Que bueno, luego vas a mostrar ahí cómo se instala y las distintas partes de RStudio. Justamente este taller es para eso, ¿no, Jess? Sí, sí, totalmente. Esta primera parte ahora es para que vayamos, digamos, dejando en marcha ya esto. Bueno, ahí en el chat hemos compartido los enlaces para que descarguen los programas, ¿sí? El primero que hay que bajar e instalar es R, se consigue desde esta página, les voy a mostrar cómo se ve, así ustedes van siguiéndolo. Acá tenemos el sitio de inicio con una interfaz prolija. Y ustedes acá donde dice Download R for Windows, le dan clic. Acá da acceso a algunos subdirectorios. Ustedes simplemente van a la opción donde dice base. Si dice instalar R por primera vez, le dan clic. Y acá le dan a Download R y el número de la versión, la 4.3.1. Cuando le dan clic, ustedes lo guardan en la carpeta que gusten, en descargas o en donde sea. Guardar, por ejemplo, en este caso. Y les va a llevar un ratito que se descargue. Mientras tanto, yo esto lo cierro, les voy a mostrar
acá el otro programa que tienen que ir bajando, que es RStudio. Se hace desde este sitio deposit.co. Ah, para, no quiero que me cierre. Bueno, en esta página van a encontrar el acceso a RStudio Desktop, la versión de escritorio. También hay una versión cloud o en la nube. Acá el primer paso ya está indicado, que es instalar R. No hace falta igual que lo vuelvan a bajar si ya lo bajaron. Esto es porque ya en la misma página de RStudio lo pone como los pasos. Ustedes solamente se van a fijar, ya que tienen bajado R, de descargar esta versión de escritorio, que le dan clic y les va a abrir también una ventana para que lo descarguen y lo guarden. No, no, si recién se fue, pasa que, no sé, trajo llaves de su casa. ¿Que no había nadie en su casa? Sí, estaba la Valentina, pero la Vale se va a la escuela. Gracias. Y por último, que esto ya es para el último taller, pero igual si lo quieren tener bajado es cuarto. Esto lo vamos a ver recién el viernes, así que no voy a mostrar ahora cómo bajarlo. Lo importante es que, bueno, que tengan descargados estos paquetes. Vamos a abrir, por ejemplo, la ventana en la que están guardados. A ver, ahí se los muestro, como para que se den una idea de cómo es en sus compus también, ¿no? Supongamos que tienen, no sé, la carpeta de descarga, ¿no? No sé. Hablen doble clic en el programa de RStudio. Ahí a mí me está cargando. Ahí me pregunta si quiero usar permisos de administrador. Acá me pregunta el idioma para la instalación, en español, le doy a aceptar. Acá hay un contrato, sí, lo leí, le doy a siguiente. La ruta la dejo por defecto, la que viene, nos va a facilitar esto más adelante cuando utilicemos otras herramientas. Damos a siguiente, acá instalación de usuario, yo dejo que también me descargue todo. Son los archivos principales, la versión en mi caso de mi compu, que es de 64 bits. Eso después ustedes lo pueden verificar de cuántos bits es su computadora yendo al equipo, por ejemplo, inicio. Vamos a este equipo, clic derecho, propiedades. Y acá en mi caso mi compu me dice que es, ya te digo, Intel, 8 gigas, esto, en realidad la forma es tocar clic en este equipo. Ya les muestro mejor para que se entienda. Ahora sí, cuando ustedes abren este equipo, clic derecho, propiedades. Ah, no, me vuelve a abrir lo mismo. Bueno, esto es distinto, en Windows 7 era más fácil. Bueno, en fin, si tienen Windows 7 van a poder ver si es... Pero ahí fíjate, perdón la Acá está, interrupción, eso, donde dice tipo de sistema, ahí les dice sistema operativo de 64 bits. Entonces, por eso ustedes cuando instalen cosas arriba de su compu, tienen que elegir opción 64 bits, que son, hoy en día la mayoría de las máquinas están con esa arquitectura. exacto. Bueno, gracias ahí por la observación, sí, porque yo no lo encontraba. Bueno, esto es, usualmente si tienen una compu, no sé, al menos hace 5 años, ya casi todas son de 64 bits, yo por eso solo lo dejo marcado. Y nada, mensajes de traducción. Yo le doy a siguiente, por favor, especifique sí o no y luego a clic en continuar, usted le dan en siguiente. Y yo no voy a seguir el tutorial de acá de instalación porque no quiero romper mi compu porque ya tengo instalado, pero bueno, ustedes le dan clic a siguiente, siguiente y ya se va a instalar. Yo lo voy a cerrar. Y una vez que ustedes hayan instalado R, van a pasar a instalar RStudio.
Ahí le dan doble clic. Acá me va a tardar un ratito porque estoy transmitiendo pantalla. A ustedes para ellos tarda un poco menos en abrirse. Bueno, acá un asistente de instalación, nos da la descripción de qué va a instalar el programa, le damos a siguiente. La ubicación también yo recomiendo que la dejen por defecto en la ruta que especifica, le dan a siguiente. Y acá también dejan esto, le dan clic en instalar y lo instalan simplemente, ¿sí? Yo también no lo voy a instalar porque no quiero romper la compu justo el día que voy a presentar el programa, así que lo cierro, pero ustedes la van a instalar, ¿sí? Es bastante simple. Ya después también les voy a mostrar, cuando continuemos con la clase, cómo instalar eh, los demás paquetes dentro de RStudio, ¿sí? Ahora sí les propongo una pausa de 10 minutos, volvemos a las 12:10 si les parece, para no extenderlo porque estamos hasta la 1, así que bueno, les pido eso sí que a la vuelta se conecten en el horario. Vamos a tomar Sí, una pausa. la sesión aquí va a estar abierta, así que no se preocupen, pero 12:10 en punto retomamos, así que recomendamos que puedan pararse, tomar agua, hidratarse o recargar el mate y volver con pilas para lo que sigue, poder tener la primera práctica. Exacto. Pantalla 1, compartir. Bien, mientras Jess comparte pantalla, yo aprovecho a compartirles el enlace del grupo Meetup de Arladies Mendoza. Ahí pueden unirse para futuras notificaciones, pueden observar que han ocurrido eventos anteriores y es la forma oficial para realizar difusión e informar nuevos eventos que tenemos, así que les invitamos a todos a que se puedan sumar en cuanto puedan. Bien, ya es todo tuyo. Bien, gracias. Les voy a mostrar ahora un poco de lo que es RStudio para que conozcan la interfaz y que vean un poco de lo que veníamos hablando de R, ¿sí? En mi caso, cuando doy clic en el inicio, a mí me aparece en el acceso rápido RStudio. Tal vez ustedes tengan un icono al escritorio, pero si no lo pueden encontrar acá. Asumiendo que están usando Windows, si están usando otro sistema operativo, también igual lo van a encontrar. Yo doy clic acá en RStudio. En mi caso, sepan que va a tardar un ratito en abrirse porque estoy compartiendo pantalla. Recuerden que el paso a paso era instalar primero R, que fue lo que hicimos más temprano, y después de instalar R, instalamos RStudio. Son dos programas distintos, pero si bien R no necesita RStudio, RStudio sí necesita R. Y de todas maneras, trabajar solo con R no es lo más cómodo. Así que bueno. Les voy a mostrar un poquito cómo se vería ustedes cómo verían ustedes por primera vez al programa, ¿sí? Creo que el tema era un tema claro. A ver, cascada. No, ay no, eso era el para cancelar. Use Global Options. Estudian. Acá, esto era el editor de tema. Bueno, Chrome, ahí está. Bueno, no recuerdo bien cómo estaban repartidos los paneles por defecto en RStudio, quiero decir, pero RStudio está compuesto por 4 paneles. Les voy a mostrar acá cómo se vería el cuarto panel. Tenemos un panel en el cual se abre una especie de editor de texto donde podemos ir introduciendo código y trabajar sobre él, editarlo.
por ejemplo, cat, que sirve para imprimir en pantalla, y le pongo hola. Y le doy a correr acá con el botón de run, y van a ver acá en este otro panel que se llama consola que se ejecuta el código, ¿no? Vamos a darle run, y vemos que acá la consola ejecutó este comando y nos devuelve hola, que es el texto. Además, tenemos dentro de este otro panel de consola distintas pestañas. Esto es R puro, por así decirlo, lo que veríamos si ejecutáramos R sin esta interfaz, digamos, este entorno. Como ven, acá tenemos un montón de otras opciones. Otra pestaña es la terminal, que esto hace referencia a la terminal del propio Windows, en mi caso. Si ustedes están usando, no sé, por ejemplo, alguna distribución de Linux, se abrirá Bash, que es, digamos, la terminal de los sistemas de Linux. En Background Jobs van a ver que no hay nada, pero usualmente cuando, esto lo vamos a ver ya también en el taller 4, cuando rendericen documentos o los estén este, hospedando, va a aparecer acá un cronómetro del tiempo de ejecución de un proceso que ustedes pueden detener, ¿sí? Pero por ahora no nos vamos a detener en eso. Lo que nos importa acá es la consola, que es lo que nos va a devolver el programa si está bien mal. Por ejemplo, supongamos que hago esto, cat, coma, y escribo hola así, y me falta una comilla y lo ejecuto dándole run. Acá ven que el programa se queda esperando algo, nos sigue pidiendo feedback, y yo le agrego la comilla. Uf, no es el mejor ejemplo el que les estoy mostrando, mejor vamos a romperlo con el botón escape, eso también está bueno que sepan. Si algo no les sigue funcionando, le tocan escape y ya está. Supongamos que hacen esto, que corren algo que está mal, la consola es la que les va a devolver los mensajes de error. Por ejemplo, error, hay un símbolo inesperado en hola, y en este caso se refiere a esa S después de las comillas. Esto es un ejemplo nomás de cómo van a estar trabajando con este programa. Después tenemos otro panel, que es un explorador de archivos. Acá ahora mismo me está mostrando en dónde estamos situados cuando estamos trabajando, ¿sí? Tenemos otra pestaña que se llama Packages o paquetes, que nos da la opción de ver qué paquetes tenemos instalados y también de buscar paquetes e instalarlos. Esto se puede hacer mediante una función escrita en la consola que es install packages, o bien de manera más manual, yendo a este panel donde dice packages, y en donde está la lupita ustedes pueden escribir un nombre de un paquete, que de hecho les invito ahora a seguir esta parte si es que tienen RStudio ya instalado con R, y si no, bueno, después va a quedar esto registrado para que los revean. Supongamos que escribimos acá tidyverse. Acá dice el nombre del paquete, una descripción que es para instalar y cargar fácilmente tidyverse. Le damos clic acá a este checkbox o a esta caja y le damos a instalar. Acá dice packages. Ah, no, porque acá en realidad vos tenés que escribir el nombre del paquete. A ver. Bueno, en realidad sería lo mismo como si acá donde le ponen tidyverse vuelven a escribir tidyverse, el nombre del paquete, le dan instalar. Dice que me pide reiniciar R para realizar esta instalación. Lo que va a hacer va a ser reiniciar la sesión, no es que vaya a abrir y cerrar el RStudio. Y ahí una vez que termine de cargar, le vuelvo a dar a instalar. Acá vuelvo a escribir tidyverse, instalar. Y ahora sí, ven que esto es lo que yo les mostré en las diapositivas, que se ha descrito install.packages, y ahí abre el nombre del programa tidyverse. Bueno, ustedes directamente lo podían escribir en la consola, o bien podían hacer estos pasos más manuales de ir a la pestaña de packages y comienza a instalar este paquete, ¿sí? Ahí cuando termine de instalarse, van a ver que simplemente les devuelve a la consola este símbolo de menor que,
y ya significa que es instalado. De hecho, el programa nos dice que el binario, que los paquetes binarios se han descargado en esta ruta que en mi caso es la compu. ¿Sí? Ustedes no le dan mucha importancia a esto porque ya, digamos, por defecto tiene esa dirección, no es que lo vayan a usar a posterior. Ya el último panel, que es importante también, es este que dice environment o ambiente. Acá se van a ir guardando datos que vayan creando. Por ejemplo, vamos a crear un objeto que se llame mi-objeto. Le voy a poner un símbolo igual y voy a guardar un vector que contenga dos palabras. 2, palabras. Lo ejecuto. Recuerden que como son datos textuales están en las comillas. Y acá ven que se creó un objeto dentro de una categoría que se llama valores, que se llama mi objeto. Me dice el tipo de dato, que es carácter o una cadena de texto, que es de una dimensión y 2 elementos, ya que es un vector. Y acá me muestra una descripción de los datos, dice 2 palabras. Esto que dice data, que dice Galton, es de una sesión previa que quedaron guardados esos datos, y es un conjunto de datos, ¿sí? Usualmente esto va a estar limpio cuando lo ejecuten por primera vez, así que yo lo elimino. Así que bueno, eso es para lo que nos sirve este panel de ambiente. Acá hay otro panel, otra pestaña dentro de este panel que es un historial. Acá vemos todo lo que hemos corrido con el paso del tiempo. Acá, bueno, cosas que no se pueden ver como mi clave de Spotify. Bueno, en fin, seguimos. Eso lo vamos a editar en el video. Acá donde dice plots en la pestaña, esto es cuando trabajemos realizando gráficos, se van a visualizar acá y después nos da la opción para exportar y podemos guardarlo como una imagen de toda la vida, un PNG o un JPG. Acá donde dice conexiones, tiene que ver si estamos vinculados por un servidor de transferencia de archivos, tengo entendido, no sé si también con bases de datos. Esto de todas maneras se los cuento porque creo que se los tengo que contar, pero en realidad no lo vamos a utilizar, solamente para que lo sepan. Acá donde dice help, esto sí me parece importante que lo conozcan en el panel. Acá tienen la documentación oficial de cada paquete, función que tienen en R, instalado o no. Pueden poner acá, por ejemplo, el nombre de una función, por ejemplo, sum, que es la de suma. Y acá les va a devolver varias opciones, ustedes le dan clic ahí en sum, y acá les da una descripción de cómo se utiliza esta función llamada suma, que suma los elementos de un vector, y les muestra cómo se utiliza, ¿no? Acá les voy a dar un ejemplo en la consola, supongamos que le pongo sum, abro paréntesis, y pongo 5,5, le doy a correr y veamos la consola. A ver, vamos a activar esto. Le doy a run, y como ven acá se ejecutó la función suma de 5 y 5 y me devuelve 10. Y esto, para que sepan, es lo mismo que escribir 5 más 5. Le dan a correr y me devuelve el resultado en consola, ¿sí? Podemos usar R como una calculadora. De hecho, es como una de las presentaciones básicas que se hacen en muchos lenguajes de programación cuando se está empezando a usar R como una calculadora. En este caso, por ejemplo, supongamos que queremos calcular la raíz cuadrada de 64, ponemos SQRT, que significa square root, abrimos paréntesis, ponemos el número 64, le damos a correr. En este caso, estás mostrando varias funciones como la que calcula la raíz cuadrada, sum, em, la primera install package y demás, y preguntan dónde pueden obtener ayuda de esas funciones, que cómo le podemos decir que en el mismo IDE uno puede consultar esa información de las funciones, que ahí estás mostrando con help, ¿no es cierto? Si podés repasarlo a eso. Sí, no hay problema, gracias ahí por Perfecto. comentarlo. Sí, en este panel donde van a tener environment, history, plot, etcétera, hay uno que se llama help. Acá aparece un icono de una lupita en donde está destacado con el cursor, donde pueden poner el nombre. Por ejemplo, acá vamos a usar SQRT, que es la raíz cuadrada. Yo le doy a Enter y acá te da la descripción. Esto viene
R base. Estos son funciones de cálculos matemáticos y te da una descripción de uso de diferentes funciones. Por ejemplo, para obtener el valor absoluto de un número, y lo mismo con la raíz. Esto te permite tener una descripción de cómo se utiliza la función y de paso algunos ejemplos, como los argumentos que toma. Si no, otra forma de hacerlo en la misma consola es abriendo, o más bien cerrando con el símbolo de interrogación, es decir, este que aparece acá en pantalla, este simbolito, le ponen el nombre de la función, por ejemplo, sqrt, o no, vamos a usar zoom, ya que estamos, le dan a enter, y como ven, acá la misma pestaña que teníamos de ayuda nos lo ha cambiado a esto de suma, que viene de la DR base, y te muestra la descripción de cómo se utiliza, ¿sí? Esta también es otra forma, otra alternativa de hacerlo, utilizando la consola. Entonces, dos formas de hacerlo es, en el panel te vas a ayuda y lo buscas en la lupita y le das a enter. Segunda opción es en consola con el símbolo de interrogación y pasando el nombre de la función y enter, ¿no? Y ahora otra opción extra, que también es útil, porque puede ser que la consola te devuelva que no tiene tal función. No sé, es que no se me ocurre ahora qué nombre de función puede ser de algo que no tenga instalado, pero si ustedes le ponen doble signo de interrogación y le ponen un nombre como Cualquier media, nombre que se te ocurra puede ser. Escribí cualquier letra para que claro, por ejemplo, vean el eso, que error. ahí que le doy enter, va a tardar un poco el programa en devolver algo, y esto hace lo siguiente: un solo signo de interrogación busca dentro de los paquetes que tengas localmente instalados en tu computadora. Al usar doble signo de interrogación, busca dentro de todos los paquetes que existen en R, digamos, en el CRAN, en Internet. Era así, Ana, ¿cierto? Creo que eso es lo que hacía con el doble símbolo de interrogación. Y te da una descripción de distintas funciones que contienen al menos el nombre date dentro de algunas de sus funciones, ¿no? Por ejemplo, acá me dice alguna documentación sobre valores faltantes, bueno, en fin, esto es ya descripciones de más paquetes en los que podrías encontrar algo con este nombre, ¿sí? Bien, esto es R por defecto, RStudio quiero decir, con todo lo que trae. Ustedes en realidad pueden personalizar esto a su gusto, como quieran verlo. Por ejemplo, acá tenemos, entre todas estas opciones, hay una que dice Tools. Cuando ustedes bajan hasta el fondo van a tener Global Option, le dan a clic. Y a mí algo que me gusta hacer al menos es tener un tema oscuro por mis ojos. Voy a Appearance o Apariencia. Y acá tenemos un editor de tema que nos muestra una captura de cómo se vería con un tema dado. Ustedes esto lo pueden modificar a su gusto para que se vea más lindo. Bueno, eso es apreciación personal, ¿no? Yo, por ejemplo, uso este tema oscuro que me sirve. También tenemos la posibilidad de agrandar la interfaz, ¿no? Por ejemplo, que sea esto más grande. También podemos cambiar las letras. Tenemos muchas opciones, por ejemplo, esto, bueno, que ahora no se muestra. También para el renderizado del texto, que eso ya lo van a ver, que es cuando exportan un documento, el tamaño del editor, que se refiere a esto en particular. Y bueno, cuando ustedes le dan a Apply o a OK, ya surten los cambios. Bien, ¿hay alguna duda antes? Ah, ¿Puedo bien, agregar acá. una cosita? Sí, Em, el tema de la ayuda está bueno tenerlo en cuenta porque después cuando empezamos a usar R, está bueno buscar las funciones y los paquetes y leer las sintaxis, digamos. Porque a veces no sé, hay un error o no sabes cómo aplicar una función y ahí salen como los componentes de la función, la sintaxis, y bueno, uno puede ir elemento por elemento y tratar de
nada, de ver qué le falta, qué instrucción falta, qué sé yo. Es útil para tenerlo siempre a mano eso. Sí, exactamente. Gracias por el comentario, porque de hecho esto es algo que a mí me gusta al menos de ReStudio, es que al ser toda como una interfaz que tiene como un montón de cosas, entre ellas también es tener a mano un panel con información detallada de lo que queremos hacer o visualizar, y no tenemos que estar cambiando de ventanas y tener, no sé, 1000 pestañas abiertas en el navegador de internet en el que usen. Tenemos como ya acá todo. Exactamente, Jess. Y lo interesante es que cuando uno busca una ayuda de cualquier función, más allá de explicarla, por ejemplo, scrollea más abajo, la parte que a mí me encanta es ir ahí en la misma ayuda abajo, siempre hay un ejemplo, ¿sí? Toda esa parte del final, entonces tenemos dudas, bueno, ¿cómo uso esto? Yo ya corriendo ese código ejemplo me puede ayudar y decir, ah, ok, le pasa esto, recibe aquello y no tiene que uno irse a navegar muy lejos, entonces la verdad que la documentación está bastante buena y siempre que se envía un paquete para que sea aceptado en un repositorio de R de CRAN, es más, hacen una revisión exhaustiva y hacen hincapié en esta documentación. También creo que es un poco de la cultura que hay dentro del entorno del lenguaje R, porque recordemos que nació como una herramienta de apoyo a personas que se dedicaban a la estadística, ¿sí? Y bueno, justamente estas personas más de esa área documentan más, explican más el tema de los datos y es un proyecto bastante lindo en cuanto a la documentación y la disponibilidad que hay. Sí, exactamente. Ahora la única limitante tal vez es que mucha documentación, si es que no toda, van a encontrar que está en inglés. Sí, así que necesariamente un poquito de inglés van a tener que manejar, y si no, bueno, copian y pegan en un traductor, no hay problema. Eso, bueno, como que rompe esa característica de no tener que pasar de una ventana a otra, pero fuera de esa limitante, sí, tienen todo a mano y yo los recomiendo un montón, más ahora en esta época en la que por ahí dependemos mucho de, no sé, de ver código ya hecho por otra persona y todo eso. Esto nos permite un grado más de, no sé, de aprendizaje, de autonomía para nosotros mismos en prueba y error, ir viendo qué funciona y qué no. Bueno, eso es, gracias por sus intervenciones también sobre lo que es ayuda. Ahora bien, yo voy a volver a las diapositivas, sí, porque quedan un par más de cosas que ver. Ya les mostré también cómo instalar el tidyver, que es ejecutando esto en la consola o buscándolo en el panel donde dice packages. Pueden introducir el nombre. Ahora les voy a mostrar cómo importar el tidyver, ya que estamos. Supongamos que ya instalaron el paquete, bueno, no significa que ya esté de una disponible, tienen que escribir acá la función library, que con esta función nos permite cargar un paquete. Y acá de paso van a ver otro detalle importante para distinguir en cualquier lenguaje de programación. Le voy a correr, ¿no? Acá puedo dar clic en donde dice run, o puedo tocar control y enter en el teclado, o sea, las dos teclas al mismo tiempo, y veamos la consola. Acá ven que dice library tidyver, esto va a tardar un ratito, y les quiero mostrar acá qué es lo que hace. Como ven, dice incrustando o adjuntando los paquetes básicos del tidyver. Acá están los nombres por separados de cada paquete que hay: ggplot para hacer visualizaciones o gráficos, reader para cargar distintos tipos de datos, dplayer para manipularlos, etcétera. Vemos acá que hay unos mensajes de conflictos con unas X rojas que dan miedo. Eso, no se preocupen. Lo único que nos está diciendo es que hay dos paquetes que tienen el mismo nombre, su función, ¿no? Un paquete llamado stats que tiene filter y dplayer que también tiene filter. Así que digamos que por defecto R va a coercionar el uso de este último paquete que hemos cargado, que va a ser dplayer, si usamos la función filter. Esto, como digo, es para que sepan leer qué mensajes arroja la consola. Y por último, esto que también dice warning, mensajes de warning, simplemente nos dice que el paquete tidyver fue construido bajo una versión menor que la de R que estamos utilizando. Esto no son errores. Un error
es distinto, no genera ninguna ejecución y te dice error. Un warning no es un error, permite que sigas utilizando R, pero te da una advertencia, ¿sí? Eso también es importante que lo sepan ahora que comiencen a trabajar con código para que no se asusten. Recién acá yo les muestro un ejemplo de que si poníamos cat para imprimir en consola un texto como hola entre paréntesis y le poníamos un carácter extraño, ven que acá dice error, hay un símbolo inesperado. Esto nos lo dice claramente que es un error. Aquello que no es un error no va a decir error, ¿sí? Es importante. Así van familiarizándose con lo que vuelve el programa. Ahora sí, vuelvo a las diapositivas. Acá vamos a hablar un poquito de lo que es el tidyverse o alguna de las filosofías, que es el enfoque de tidy data o datos ordenados, que promueve la estructuración de los datos de manera ordenada y consistente para facilitar su análisis. Es decir, todos los distintos paquetes que yo les venía contando, que forman parte del tidyverse, siguen una estructura gramatical y sintáctica común para evitar justamente este desorden, si se quiere, de distintas formas de escribir funciones, en tanto los argumentos que reciben. Acá recapitulando un poco lo que es una función, que es una operación computacional que nos permite resolver problemas, a la cual a la función le pasamos distintos argumentos, como por ejemplo si decimos suma, el argumento esperado es un número, entonces le pasamos un número, eso es simplemente un argumento, es el elemento que va a ser operado por la función. Bueno, tienen una estructura similar todas las funciones que forman parte del tidyverse, ¿sí? Acá dice que fomenta el uso de pipes o tuberías. Dice, para encadenar operaciones de manipulación de datos de manera intuitiva. Esto lo vamos a ver también más adelante en realidad porque todavía falta, ¿sí? Pero lo que se refiere es para ejecutar secuencias de funciones una detrás de otra de forma concatenada. Este diagrama es bastante útil para entender la filosofía del tidyverse. Como ven acá hay el universo de todo esto, es que todo lo hacemos programando, como ven, desde el proceso de importar datos, de ordenar datos, de comprenderlos mediante la transformación, la visualización, el modelado, que son procesos iterativos uno detrás de otro, hasta que finalmente llegamos al apartado de comunicar los resultados o los hallazgos, ¿sí? Esto que se ve lineal no es realmente lineal, ténganlo en cuenta, es todo un proceso de ida y vuelta, como ven, iterativo. Pero este esquema me parece que nos acomoda bastante a la hora de trabajar con R para tareas de análisis de datos y que, digamos, nos da un panorama de cómo es el flujo típico, ¿cierto? Esta es una imagen útil que le hicieron las personas que previamente comenzaron con estos talleres. De paso contexto, esto es una ramificación de de otras presentaciones que hicieron otros sociólogos de la UBA, era Andrea Gómez Vargas y Pablo Tiscornia, que son sociólogos, como digo, ambos, y prepararon también unos talleres de análisis de datos. Esta es una ramificación que hemos realizado para detallar otras cuestiones. Y bueno, acá nos muestran que R, por ejemplo, es, imaginemos, un taller, ¿no? Con distintas herramientas. RBase nos trae ya algunas de estas herramientas que vamos a utilizar. Los paquetes podríamos entenderlos como otra caja de herramientas que sumamos al taller y que a su vez estos paquetes contienen distintas herramientas que denominamos funciones. Todo esto en su conjunto es R, es tanto las funciones bases que trae por defecto, como los paquetes o cajas de herramientas que podemos tenerlos abiertos o cerrados según necesitemos para tomar sus herramientas, ¿sí? Acá están los créditos, Pablo Tiscornia y Andrea Gómez Vargas, para que lo tengan en cuenta y acá pueden acceder al taller inicial que dieron ellos en su momento. Así que bueno, esto es R en su conjunto, para que sepan, ¿sí? No es solo las funciones básicas, ya a día de hoy es mucho de paquetes que se suman. Ahora, ya en estos 20 minutos que nos quedan, me parece importante más que nada ver esto, cómo se estructura un proyecto, al menos lo que necesitamos tener en cuenta para empezar a trabajar, para tener todo lo más ordenado posible y más a mano y más claro, y es
lo siguiente. Supongamos que tenemos una carpeta llamada Proyecto EPH Sociología, algo práctico que podríamos necesitar si vamos a estar trabajando con la EPH, es dentro de esta carpeta otra llamada Documentos Metodológicos, o sea, ustedes le pueden dar el nombre que quieran, ¿no? En donde tengamos almacenado otro archivo PDF para leer nosotros, donde nos cuenten cómo interpretar una base de datos dada, ¿no? Como lo que es la EPH, una descripción de sus variables que maneja. Después, dentro de esta carpeta llamada Proyecto EPH Sociología, podemos tener otra carpeta llamada Entradas o llamadas Datos, en donde tengamos guardados los conjuntos de datos que vamos a estar utilizando, como acá son las observaciones individuales de la encuesta permanente de hogares o por hogares. Después, otra carpeta que se llame Salidas o Outputs, donde podríamos querer guardar, por ejemplo, un documento renderizado en Word sobre nuestro trabajo, o simplemente imágenes para después incrustar en otros archivos. Y por último, tal vez nos sea útil tener dentro de esta carpeta general una carpeta llamada Scripts, que ya tenga almacenadas algunas funciones escritas por nosotros mismos para cargar al trabajo. Y por último, bueno, acá hay un documento extra que es el de proyecto. Ya les voy a mostrar todo esto el mismo R, ¿sí? Esto es para que tengan una idea de cómo pueden tener ordenados sus propios trabajos. Proyectos y flujo de trabajo, entonces el orden es esto. Creo y armo la carpeta del proyecto, creo otra carpeta que puede ser llamada entradas o datos y guardo los datos dentro de ella misma. Abro RStudio y creo un proyecto ubicado en la carpeta principal, eso ahora se los voy a mostrar. Puedo crear un script si quiero, no en todos los casos son necesarios tener scripts guardados en scripts, pero si vamos a estar utilizando algo mucho durante nuestro trabajo, sí conviene tenerlo ya guardado porque se entiende que lo vamos a seguir utilizando, algunas funciones. Y bueno, vamos acá a RStudio y les voy a mostrar un ejemplo de algún trabajo, ¿sí? Para que se entienda de lo que estoy hablando. Supongamos acá en R, acá ven donde estoy en Files, que queremos ir a una carpeta específica a la que queremos trabajar. Para eso, nos vamos acá donde aparecen los tres puntitos estos, que cuando vos te quedás dice Go to Directory o ir a la dirección, al directorio, o a una ruta. Cuando le dan clic, les va a abrir un explorador de archivos que está esperando que vayamos a una carpeta donde trabajar. Podemos acá crear un nombre y poner R o abrir una ya existente. Yo en mi caso, como ya tengo una carpeta, directamente voy a ir a ella pegando la dirección, pero ustedes pueden elegir cualquiera. Le van a dar a abrir y van a ver acá en el explorador que ya tenemos la ruta a la que queríamos dirigirnos, ¿no? Es distinto en el caso de cada quien como la tenga armada, pero esto es un ejemplo de cómo yo tengo una carpeta con un proyecto de trabajo, ¿no? Que se llama Demostración Análisis RPH, con las carpetas de scripts, de salidas, imágenes, porque esto viene incrustado a un documento que meto, documentos metodológicos, los datos, unos apuntes míos también dentro del tema. Una vez que abrimos la carpeta, esto no es todavía el paso final para decirle a R que estamos trabajando ahí. Nosotros solamente abrimos la carpeta. Ahora, si queremos trabajar dentro de ella misma, hay un símbolo de un engranaje acá que dice More, le tenemos que dar clic. Y acá tenemos que fijar como directorio de trabajo o set as working directory. Le damos a clic y vamos a ver acá que en la consola pasó la función set WD y pasa toda la ruta completa de donde está guardado nuestro trabajo, ¿sí? Esto es algo que en cada sesión, en distintos proyectos, vamos a tener que hacer. Recapitulando, tocan clic acá en los tres puntos donde dice Go to Directory. Al dar clic van a la carpeta en la que quieren trabajar, se les va a abrir en este visualizador de archivos dentro de RStudio, en el símbolo del engranaje, van a dar clic y van a poner a configurar como directorio de trabajo, ¿sí? Ahora ya estamos acá. Les voy a mostrar un proyecto típico. Acá este documento no lo quiero guardar. Supongamos que tenemos
un archivo en el que hemos estado documentando un trabajo, ¿sí? Este es un documento especial, no es el básico con el que comenzarían a trabajar, pero en esta clase introductoria quiero que tengan un pantallazo al menos de cómo suele verse un archivo de trabajo típico. Esto lo voy a no mostrar por ahora porque lo van a ver también en el último taller, es un pequeño adelanto nomás. Estos documentos, este en particular es un QMD, que es un archivo como un cuaderno, imagínense, donde pueden tener tanto código, scripts, comandos que van a usar en R para realizar las operaciones que necesiten. Y a la vez también pueden documentar y escribir al respecto de lo que están haciendo paso a paso para llevar un registro de lo mismo y también comunicarlo finalmente, ¿sí? Como ven acá hay unos símbolos que son unos numerales y acá, si pueden notar, hay unos símbolos que son como unas tildes invertidas y una llave que dice R, y finalmente acá abajo, cuando termina de visualizarse este campo gris, otros acentos invertidos. Esto es lo que se le llama un bloque de código, ¿sí? En donde están algunas funciones que se van a ejecutar dentro de este cuaderno, ¿no? Y acá la diferencia también es que dentro de este mismo bloque de código hay otros capas de texto escritas con este símbolo de numeral, que en este caso vienen a indicar que es un comentario. Es decir, una entrada dentro de la consola que no va a interpretar R y que lo va a ignorar, porque esto no es nada en sí, esto es solamente texto, pero si pusiéramos el texto solo, miren lo que pasa. Me muestra acá un error, que la misma editor de texto te lo muestra antes de que lo ejecutes inclusive, dice que hay tokens no esperados, como por ejemplo las y a. Cuando ustedes quieran correr esto, van a ver acá esto que dice símbolos no esperados, porque para esto R es, ¿a qué estás haciendo referencia cuando decimos cargamos las? Es un objeto, es una función que es, R no lo entiende, no tiene que entenderlo porque en sí es solamente un documento, y para eso le pasamos este numeral que nos permite documentar el proceso, ¿sí? Ahora cuando le vamos a correr, R no va a decir nada. Va a pasar a ejecutar el siguiente código, que es importar una librería como Tidyverse, importa también la librería de la encuesta permanente de hogares. Finalmente hay una librería llamado cuestionar, que es para manipular datos de encuestas. Esto, como les digo, es solamente un pantallazo, ya después vamos a ver más detalle cómo Exacto, Jess, buenísimo eso que estés mostrando qué errores se pueden ocasionar, porque a veces cuando es la primera vez que empezamos a trabajar con esto nos da miedo esos carteles, entonces es normal, todo se puede volver a hacer, rehacer y borrar. Em, Como sugerencia, cuando estuviste mencionando, Jess, el tema de los archivos y demás y guardar, si pudieras, por ejemplo, ese código copiarlo y a crear un archivo .r para explicar qué es un script, qué es un script de R, que por ahí hemos usado esa palabra script varias veces, y decir que es ese archivo con las sentencias en R que uno programe o quiera ejecutar, y puede guardar ese archivo para volver a correr su análisis luego. Bien, exacto. Vamos a hacerlo así entonces, gracias ahí por la observación, porque sí, la verdad que esto es todavía un tema más para ver más adelante. Vamos a ir por lo más básico acá, que es un archivo .r. Nos vamos a ir acá al iconito que tiene como una hoja en blanco y un símbolo de más, que dice New File. Cuando le dan clic, el primer archivo que van a ver es este que dice RScript, entre otros, que por ahora vamos a ignorar. Solamente le damos clic a RScript, y como ven, se abre una nueva pestaña en este editor de texto, que es lo que al principio les estaba mostrando, que era para introducir y ejecutar código, que por ejemplo decíamos cat, que es una función para imprimir en pantalla, le decimos entre paréntesis, este es el primer taller de R. Y le damos a correr y vemos la consola que se ejecuta, queda acá la impresión del texto.
acá en la consola no tenemos posibilidad de editar esto. Tocamos clic, tocamos el teclado, pero no podemos meter cambios. Lo mismo acá. La utilidad de un script, que es simplemente un documento en el cual se almacenan ciertas operaciones, es que nos permite editarlo. Acá sí puedo meter yo cualquier cosa, darle a correr y que surta el cambio, ¿no? Tengo todas las posibilidades de modificar lo que yo quiera. Vamos a dar un ejemplo acá, por ejemplo, de esto mismo que les estaba mostrando. Supongamos que esto que ven en este bloque de texto, este bloque de código, en realidad se podría guardar en un script, ¿no? Esto que les comentaba recién es para introducir comentarios de que no lo ejecute la consola. La función es library, que nos permite encargar los distintos paquetes que queramos utilizar previamente a haberlos instalado. Yo acá, por ejemplo, voy a poner un comentario que diga, para instalar paquetes, ejecuta la función. Entre paréntesis pongo install packages, entre paréntesis, y dentro de los paréntesis, introducir, entre comillas, el nombre del paquete a instalar. Ejemplo. ¿Ven todo esto que escribí, que es como un testamento básicamente larguísimo? En realidad es algo que la consola le va a interpretar como un comentario y el cual no va a tratar de ejecutar, porque entiende que es eso, documentación y no un script, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, acá pongo install.packages, que lo útil de trabajar también con RStudio es que te permite autocompletar las funciones. Como ven, yo no terminé de escribir el nombre de la función y ya RStudio se está anticipando a lo que quiero escribir. Yo le doy a Enter y me lo autocompleta. Y ahora sí, entre comillas, por ejemplo, le paso el nombre de un paquete que quiero instalar, como EPH, para la encuesta permanente de hogares. Lo voy a ejecutar y miro en la consola. Es más, le vamos a meter un error a propósito. Ahí me dice lo del carácter inesperado. Como ven acá yo no tengo posibilidad de editarlo, toco botones, toco borrar, pero no puedo. Acá sí puedo volver al script para deshacer ese error. Y ahora sí lo corro y... Ah, me dice que tiene que instalar algunos paquetes en esta sesión antes de hacerlo. Sí, vamos a hacerlo. Ahora para mostrar un ejemplo. Esto probablemente pueda sucederles, que cuando quieran instalar algunos paquetes pide reiniciar la sesión. Our session disconnected, reconnect. Acaba Claro, de esto es cargarla. porque el RStudio, el RStudio corre arriba de R. Como bien ya mencionó Jess, sí o sí tiene que estar, es condición necesaria y suficiente que esté R instalado. Entonces va a agregar nuevas funcionalidades. Es como cuando ustedes, el Windows les pide actualizar y les dice me quedo descargando cosas y les pide reiniciar la compu. Bueno, algo así parecido acaba de suceder, pero con el programa R. Ujú. Bien, exacto. Acá ustedes cuando le dan a correr esta función, ahora sí, tras haber reiniciado la sesión, porque es necesario para, ¿cómo decirlo? Para el proceso, van a ver acá que da un warning, que no es un error, recuerden, simplemente dice que hay un programa que se llama RTools, que es requerido para construir los paquetes de manera adecuada. Yo lo tenía instalado, pero lo borré hace un tiempo atrás. Acá, como ven, sale que se está conectando a una ruta web, que es cram.restudio.com, etcétera, etcétera, que es para instalar esto de RTools. Acá se está conectando para instalar el paquete y acá dice que el paquete fue ya descomprimido, que se chequeó un encriptado, lo cual dice que es seguro y que ya está instalado, básicamente, ya lo podemos usar, ¿sí? Bueno.
Esto es como algo que está bueno que lo sepan ya para la próxima clase, que ya vamos a estar trabajando con algunos paquetes y librerías, así que si ya las pueden ir instalando es útil, como la del Tidyverse y la de la EPH, ¿sí? Acá otro ejemplo que una vez que ya tenemos instalado el paquete, lo podemos correr, ¿no? Lo cargamos con library EPH, ahí como ven solamente me larga un warning, pero no es un error, lo mismo con el Tidyverse. Y acá les voy a mostrar una función que viene dentro del paquete EPH, que es para conseguir los microdatos del index sobre la encuesta permanente de hogar. Acá, por ejemplo, lo que hicimos fue crear un objeto que se llama b-eph-int, que en realidad es toda una abreviación para decir base EPH de la encuesta permanente de hogares de tipo individual. Esto lo asigno, lo que va a almacenar el objeto con esta flechita, que es el símbolo de menor que y el guión. Le paso la función get-microdata, que esto viene dentro del paquete PH, es decir, que si ustedes lo corren sin haber importado previamente ese paquete, no les va a funcionar, va a decir que no encuentra la función. Y los argumentos que recibe es el año. Por ejemplo, yo quiero los microdatos de la EPH para el 2019 en el tercer trimestre y de tipo individual. Bueno, usamos el argumento year igual 2019, trimestre, que es trimester, igual 3, que es el tercer trimestre, y tipo individual, ¿no? Supongamos que esto lo corremos con run o con control enter, y esperamos que se ejecute. Ahí la consola, cuando ya se haya ejecutado, nos va a devolver este piquito así nomás. Vamos a ir acá a environment o ambiente en este panel, y vamos a ver que ahora tenemos algo nuevo, porque esto antes está en blanco, y estos son los datos, básicamente ya descargados de la EPH, que tiene 57.229 observaciones o filas y 177 variables. Es un montón. Si tocamos clic acá a la derecha a un iconito de una tabla, podemos visualizar estos datos como si fuera un Excel de toda la vida, ¿no? Ahí se los voy a mostrar. Si es que carga, porque son un montón de datos, creería que es igual. Tenemos esta variable que se llama CODUSU, el año, el trimestre, el número de hogares, componentes, bueno, un montón de variables, que por eso está bueno que tengan siempre a mano como un diccionario de los datos con los que están trabajando, en este caso la documentación de la INDEC, que yo lo tengo, entonces ya después vamos a ver cómo manipular, tomar estos datos, y bueno, ese era un ejemplo. Acá yo lo cierro, y ahora quedando 2 minutos, yo sinceramente preferiría dejarlo hasta acá para que ya la clase de mañana, que es manipulación de datos, ahí sí podamos ver en más detalle todo lo que hoy se estuvo presentando, que quería hacer justamente eso, un pantallazo, una introducción, para así ya mañana arrancar de forma más práctica con el resto de materiales, ¿sí? Por ejemplo, mañana vamos a ver cómo cargar un archivo texto. Sí, Ana, tenías que... Exactamente, es muy bueno lo que ha mostrado Jess para que ustedes puedan tener ya instalado para el resto de la semana lo que es RR Studio y se aseguran de tener instalados los paquetes que mencionaste, ¿no es cierto? Tidyverse y la librería EPH, entonces nos pueden ir siguiendo a medida que transcurre el taller. Ujú. Exactamente eso, entonces queda como consigna. Yo por mail les voy a estar comunicando también eso, de qué necesitamos que tengan para la próxima clase. Bueno, entre otras cosas, en la próxima clase les voy a mostrar cómo cargar ustedes sus propios datos que tengan localmente instalados con algunas funciones. Esto, bueno, también recién les estaba mostrando cómo es un proyecto, pero desde el código y no tanto desde un renderizado, es decir, un documento ya armado. Acá en esta misma diapositiva ya hay ejemplos de proyectos ya armados, así que van a poder acceder a él. Y bueno, acá lo último que queda ya para ir cerrando, bueno, que existen comunidades colaborativas en la ciencia de datos, bueno, en análisis de datos, desde RLadies hasta, bueno, otras que se han creado alrededor
de seguir expandiendo, digamos, el conocimiento de R en el resto del mundo que habla en español, como R por Data Science en español, que es un libro muy bueno. Sí, se los Ahora, compartí ahí por el chat, ese libro, que es la traducción, les compartí el enlace para que también les sirva para ir introduciéndose. Y no sé si tienen alguna pregunta, algo que les haya quedado pendiente antes de que quieran realizarnos. Bueno, yo, gracias primero, fue súper claro, incluso yo es la primera vez que me introduzco en esto y obviamente me quedaron algunos cabos sueltos, pero supongo que ya los iré pudiendo clarificar y atar a medida que vaya usando el programa y a medida bueno, que tenga más experiencia. Sin duda. Lo que sí quería preguntarles, porque yo en el formulario me inscribí solo para la clase de hoy, pero no sé, pero quiero hacer también, seguir haciendo las de los próximos días. Sí. No sé si el link va a ser el mismo o no, porque me llegó solo un link. ¿Es el mismo? Acá en el Meetup está creado para cada día un evento, pero el enlace de Zoom va a ser el mismo. Así que no se preocupen Ah, que vamos a mantener el mismo enlace de Zoom y les esperamos a todos. buenísimo, muchas gracias.